Imaginad una novela con este escenario. Estamos en el año 1703 en el delta del río Neva, a orillas del Báltico. En 1703 el lugar está prácticamente despoblado, como siempre lo ha estado hasta entonces. Pero ¿cómo no iba a estarlo? La zona, cerca del Círculo Polar Ártico, está congelada durante la mitad del año. Los otros 6 meses es una ciénaga plagada de mosquitos. Es el lugar más insospechado para levantar una ciudad. Sin embargo, en 1703, un hombre gigantesco, de más de 2 metros, construye allí una cabaña de madera. Su intención es dirigir desde ella la edificación de una ciudad sobre el gélido pantano. Y no una ciudad cualquiera, sino la capital de un imperio. El hombre se llama Pedro y va a convertirse en el zar más importante de la historia de Rusia. Al ascender al trono, Pedro el Grande había sufrido la resistencia de la nobleza moscovita, y eso le había empujado a dar la espalda a la vieja capital y occidentalizar el país. Pedro construye una ciudad a su imagen y semejanza, soberbia, brutal y megalómana, y le dio el nombre de su propio santo, San Petersburgo. La nueva capital se levantó sobre muchas vidas humanas. Durante la construcción de la fortaleza de Pedro y Pablo, la primera estructura de la ciudad, murieron 30.000 trabajadores. A medida que iban falleciendo, envolvían sus cuerpos en sacos y los colocaban en agujeros en la base sobre la que se asentaba la fortaleza. Literalmente la construyeron sobre cadáveres. La historia de San Petersburgo es una historia de resistencia. Por eso, 135 años después de su fundación, el sueño megalómano de Pedro se había transformado en una de las grandes capitales de Europa. Es por esas fechas cuando llega a la ciudad un joven para estudiar en la Academia de Ingenieros Militares. Su nombre es Fyodor Dostoyevsky y pronto será el gran cronista de San Petersburgo. Dostoyevsky conseguirá algo paradójico, y es que gracias a él, la ciudad artificial que ideó Pedro el Grande se convertirá en el gran escenario literario moderno, que muchos otros autores imitarán. ¿Pero creéis que esto hará de Dostoyevsky un hombre feliz? Ya os avanzo que no, y es que, a veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books. Y en esta temporada queremos hablaros de la vida de autores ligados a una ciudad. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Fyodor Dostoyevsky a través de San Petersburgo y una historia de San Petersburgo a través de Fyodor Dostoyevsky. Próxima parada, Fortaleza de Pedro y Pablo. Esta historia comienza el 22 de diciembre de 1849, precisamente en esa fortaleza de Pedro y Pablo construida sobre cadáveres, a pocos pasos de la catedral en la que descansan los huesos de los zares. En una de las celdas de la fortaleza también ha dado con sus huesos un hombre que lleva ya 8 meses allí encerrado. Ese hombre acaba de cumplir 28 años, y es entonces un desconocido fuera de los círculos literarios, pero acabará convirtiéndose en uno de los grandes escritores de la historia. En buena medida, Dostoyevsky es hoy quien es, gracias a la experiencia que comienza en esa prisión. Su celda tiene el techo abovedado y un ventanuco por el que apenas entra la luz. Por las noches, los carceleros encienden una lámpara de aceite que, más que iluminar, desprende un humo que irrita los ojos. Si intentas apagar la lámpara de un soplido, recibes de inmediato la reprimenda del carcelero. En la celda hay poco más que un catre, con un colchón de paja. Lo peor es el frío y la humedad. Dostoyevsky siempre ha odiado el clima de Petersburgo. Ha escrito en el doble. La noche era horrenda, húmeda, neblinosa, lluviosa, nivosa, noche preñada de catarros, resfriados, flemones, calenturas, anginas, fiebres de todo género y gravedad. En suma, una de esas noches que el mes de noviembre regala a la ciudad de Petersburgo. El río Neva discurre ante la fortaleza. El Neva es la vida y la muerte para San Petersburgo. A menudo trae riadas que alcanzan el metro de altura y asolan la ciudad. Se dice que en San Petersburgo los trabajadores se pasan el verano reconstruyendo lo que ha destruido el invierno, en una espiral sin fin.
Imagino a Dostoyevski asomándose por la pequeña rendija del ventanuco, pensando que pronto llegará la Epifanía y con ella la ceremonia de la consagración de las aguas. Ese día, una comitiva encabezada por el zar y su guardia marchan hasta la mitad del río congelado y abren un agujero en él. Las madres aprovechan para sumergir a sus bebés y bautizarlos. La ceremonia, en teoría, garantiza a los bebés una vida próspera. A los que sobreviven al baño de agua helada, claro. En una visita a Petersburgo, ya como Casanova vio como un bebé se le deslizaba al cura de las manos durante el bautizo y se perdía para siempre bajo el hielo del Neva. Los padres, en vez de chillar de desesperación, se extasiaron de alegría pensando que el niño había subido directo al cielo. Cuando la ceremonia termina, muchos de los habitantes de San Petersburgo se abalanzan con cubos para aprovisionarse de agua antes de que el río vuelva a congelarse. No tendrán oportunidad de volver a hacerlo hasta mayo. Es una ciudad brutal. Día tras día, en la celda de Dostoyevski se escucha solo un silencio aterrador, que rompen de vez en cuando los llantos de los presos que comparten cautiverio con el escritor. Las condiciones son lamentables. El responsable de la fortaleza, el general Nabokov, se queja de la situación y presiona para acelerar el proceso contra los prisioneros, que ya se alarga durante 8 meses. El general Nabokov es el único realmente amable con Dostoyevski durante el cautiverio. Es curioso porque un siglo después el bisnieto del hermano del general se convertirá en el azote de Dostoyevski. Sí, hablo de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, que, como explica en esta entrevista el neuropsicólogo Norman Deutsch, odiaba que Dostoyevski crease siempre personajes psicopáticos. The reason is that Dostoevsky is always writing about pathological types with epilepsy. Dostoevsky had epilepsy, and people with excessive nervous excitement and psychopaths. And what Nabokov says is that novels really should ultimately be about, quote, more normal people. Nabokov creía que la literatura debía tratar sobre personas más normales. Ojo, esto lo decía el autor de Lolita. Pero volvamos a la mañana del 22 de diciembre en la fortaleza de Pedro y Pablo, porque empieza a percibirse allí un movimiento poco habitual. Los guardias cogen las grandes llaves y abren las celdas y sacan a los presos a empujones. Los obligan a subirse a unos carros y los conducen hasta la plaza Semenovsky, en la ribera del Fontanka, uno de los canales artificiales que Pedro el Grande mandó construir a imitación de Ámsterdam. Los reclusos descienden de los carros y el sol les ilumina la cara por primera vez en 8 meses. Habían olvidado esa sensación. Luego saludan a los viejos compañeros. Les impresiona encontrarlos tan demacrados e irreconocibles. No se dan cuenta de que los otros piensan lo mismo al verlos a ellos. Solo entonces se fijan en que han levantado un cadalso y que sobre él esperan unos fusileros. Uno de los presos, que está junto a Dostoyevski, hace un gesto señalando un carro cargado y tapado con una tela. Son ataúdes, dicen espantados. Entonces un oficial lee la sentencia de muerte para 15 de los presos, entre ellos Dostoyevski. No lo pueden creer, no imaginaban que los fueran a ejecutar. Atan a los 3 primeros a un poste, les vendan los ojos, pero cuando el oficial grita «fuego», las armas no disparan. El zar ha tenido clemencia y ha conmutado la pena de muerte por la de trabajos forzados en Siberia, pero ha ordenado también que se orqueste la falsa ejecución como parte del castigo. Uno de los presos pierde la razón para siempre. Durante varios minutos, Dostoyevski está convencido de que lo van a ejecutar. En El idiota, el príncipe Mishkin explica que alguien le ha contado ese episodio y lo que pensó durante esos minutos. Lo recordaba todo con extraordinaria claridad y decía que nada de lo sucedido en aquellos minutos se borraría jamás de su memoria. Y pensaba, si no muriese, si me perdonaran la vida, qué eternidad, y toda mía. Entonces cada minuto sería para mí como una existencia entera. No perdería uno solo y vigilaría cada instante para no malgastarlo. Dostoyevski recordaba las horas posteriores a la falsa ejecución como las más felices de su vida. Cuando estuvo de vuelta en la celda, cantó en la voz más alta que le permitieron sus pulmones.
Pronto esa alegría se desvanecería cuando lo condujeran a Siberia a cumplir 4 años de trabajos forzados, rodeado de criminales y guardas deseosos de utilizar el látigo. La falsa ejecución y la experiencia en Siberia cambiaron la vida de Dostoyevski y forjaron a uno de los escritores más influyentes de los últimos 200 años. La pregunta es, ¿cómo llegó a estar condenado a muerte Dostoyevski? Próxima parada, Castillo Mikhailovsky. Tenemos que retroceder 12 años para entender la condena de Dostoyevski. Retroceder al momento de su llegada a la ciudad de los zares, porque Dostoyevski, el gran cronista de San Petersburgo, era en realidad moscovita. Llegó a la capital cuando tenía 15 años, junto a su hermano Mijail. Lo hizo viajando en carro desde Moscú, y en ese trayecto sucedió un episodio que no olvidaría y que tendría mucho que ver con lo que sucedería después. Durante el pesado viaje entre Moscú y Petersburgo, el carro que transportaba a los hermanos iba parando en diversas postas. Cuando estaban descansando en una de ellas, vieron llegar una troika, un carruaje tirado por 3 caballos, levantando el polvo a toda velocidad. En la troika viajaba un hombre grande y colorado, con el imponente uniforme de correo del zar. El hombre se bajó en la posta, pidió un vaso de vodka, se lo bebió de un trago y se apresuró a subirse a otra troika diferente, que conducía un joven campesino. Tan pronto como el correo del zar se instaló en ella, empezó a pegar puñetazos en la nuca al joven conductor, que azotó furiosamente a los caballos para que volaran sobre el camino. El correo del zar siguió golpeando en la nuca al campesino hasta que lo perdieron de vista. Dostoyevski se quedó aturdido por el episodio. Imaginó al joven campesino llegando a casa y golpeando a su mujer en venganza por la humillación a la que lo habían sometido. La imagen de la violencia permaneció para siempre en la mente de Dostoyevski. Desde ese día luchará incansablemente a favor de la liberación de la servidumbre de los campesinos, que entonces en Rusia eran prácticamente esclavos. En las notas previas a Crimen y Castigo, Dostoyevski escribió: Mi primera ofensa personal, el correo del zar. Nunca pude olvidarlo y me mostró mucho de lo que era vergonzoso y cruel en el pueblo ruso. De repente se me ocurrió que si alguna vez fundase una sociedad filantrópica, sin falta grabaría esa troika en su sello como su emblema y signo. La visión de aquella troika supuso el primer paso hacia su condena a muerte. Dostoyevski llegó a San Petersburgo con el convencimiento de que debía actuar para la liberación de los siervos. El futuro escritor tenía por primera vez ante sí la ciudad creada desde cero por los Romanov, cincelada por los gustos y caprichos de cada uno de los zares. Uno de los zares menos memorables fue Pablo I. Ostentó la corona durante 5 años y fue un gobernante ansioso y colérico que combatía su inseguridad a base de leyes. Se dice que solo el primer año proclamó 48.000 nuevas ordenanzas que volvieron locos a los petersburgueses. Una de las órdenes de Pablo fue la construcción del castillo Mikhailovsky. Obsesionado con la seguridad, creó una fortaleza en mitad de la ciudad, con su foso y puentes levadizos, y ordenó que se hiciese a toda prisa. El castillo, que aún sigue en pie junto a los jardines de verano, se construyó en solo 4 años. Cuando Pablo se fue a vivir allí con su familia, el yeso aún no estaba seco y el suelo estaba pegajoso, pero Pablo deseaba protegerse cuanto antes de cualquier conspiración. Un mes más tarde, varios oficiales de su propia guardia estrangularon a Pablo en el interior del castillo que él había mandado construir para protegerse. Los petersburgueses, hartos de las leyes del zar, lo celebraron por todo lo alto. El castillo Mikhailovsky en el que estrangularon a Pablo era el destino de Dostoyevski y su hermano a su llegada a Petersburgo. Su padre les había conseguido 2 plazas en la Academia de Ingenieros Militares, que tenía su sede en el castillo. Era un puesto con buenas perspectivas de futuro, pero no satisfacía en absoluto al joven Dostoyevski, que no tenía intención de emprender una carrera militar. Lo que él deseaba era ser escritor. Esa era su vocación y su talante. El ambiente de violencia física y virilidad mal entendida de la academia no encajaban con él. Su estancia allí fue una tortura. El joven Fiódor se apartó de todos y leía sin parar. Y escribía, por supuesto. Y fue así como llegó a escribir su primera novela, Pobres gentes.
y casi sin buscarlo, de la noche a la mañana, se convirtió en la gran promesa de las letras rusas. Los dos primeros colegas en leer la novela lo asaltaron en su apartamento a las 4 de la mañana para contarle que habían llorado al leerla. Fueron los primeros elogios que recibió Dostoyevski como escritor, pero llegarían muchos más. Tanta adulación podía haber hecho mella en cualquiera, pero más en una persona tan poco equilibrada como Dostoyevski. Fiodor era vanidoso. Es posible que cuando escribió este perfil del personaje de Lusin en Crimen y Castigo pensase un poco en sí mismo. Piotr Petrovich, salido de la nada, había adquirido la costumbre casi enfermiza de admirarse a sí mismo profundamente. Tenía una alta opinión de su inteligencia, de su capacidad, y a veces, cuando estaba solo, llegaba incluso a admirar su propia cara en un espejo. Pero nuestro escritor combinaba esa vanidad con una honda inseguridad y un profundo deseo de ser aceptado, una mezcla poco sostenible. Dostoyevski solía hacer comentarios desafortunados y despreciar las obras de sus colegas, y muy pronto los mismos que lo habían elogiado se alegraron de destrozar sus siguientes novelas. Incapaz de soportar las críticas, Dostoyevski tuvo su primera crisis nerviosa. «Aquello fue un infierno para mí», dijo. Harto de desprecios, Dostoyevski se apartó del mundillo literario y empezó a frecuentar ambientes más políticos. Fue así como se juntó con el círculo Petrashevsky. Próxima parada, Avenida Nevsky. Uno de los lugares en los que solía reunirse con el círculo Petrashevsky era el café Wolf and Beranger en la avenida Nevsky. Allí, Dostoyevski conoció a Mikhail Petrashevsky, un encuentro que cambió su vida. Wolf and Beranger era entonces el café literario por excelencia de San Petersburgo. Pushkin encontró allí al hombre que le hizo de segundo en el duelo que acabó con su vida de un pistoletazo en el costado. La avenida Nevsky se llama en ruso Prospekt Nevsky. Prospekt quiere decir perspectiva o vista, y realmente era el lugar a donde la alta sociedad petersburguesa se dirigía a ver y ser vista. Aún no había pasado un siglo y medio desde que Pedro el Grande fundase la ciudad y Petersburgo se había convertido en una de las grandes capitales de Europa. En la avenida Nevsky era imposible avanzar 10 metros sin encontrarse con una tienda de sombreros elegantes, de chalecos bordados, de muebles ingleses. Por ella pululaban uniformes, bigotes a la moda, capas y pieles. San Petersburgo, por deseo de los zares, miraba a Europa en cuestiones de moda y arte, pero nunca en política. La autocracia rusa se cerraba por completo a cualquier reforma social y política. El hombre que Dostoyevski conoció en el café Wolf and Beranger, Mikhail Petrashevsky, se revolvía contra esa falta de avances políticos y comenzó a reunir los viernes en su casa a todos los que pensaban como él. Dostoyevski acudía a los debates pero apenas participaba. Nunca fue republicano, un sistema que creía que solo beneficiaría a los rusos ricos. Lo que él deseaba era que el zar mejorase la vida de los campesinos. Recordáis la troika y el correo del zar golpeando al campesino, ¿verdad? En ese momento, el zar Nicolás parecía dispuesto a cambiar la situación de casi esclavitud de los campesinos. Pero entonces llegó 1848, y por toda Europa estallaron revueltas liberales, y la actitud del zar cambió por completo. Ante el temor de que el espíritu de rebelión se extendiese a su imperio, incrementó la censura y la persecución. Por eso, la policía política decidió infiltrar un agente de paisano en el círculo Petrashevsky, con la orden de que si detectaba algún peligro, actuase. Que uno de los miembros del círculo manifestase su intención de imprimir propaganda en contra del zar le pareció lo suficientemente peligroso. Era el momento de tomar medidas. La noche de la última reunión del círculo, Dostoyevski regresó a su apartamento a las 4 de la mañana y se acostó sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar. Solo habían pasado unos minutos cuando lo despertó un sonido brusco en la habitación. Abrió sus ojos somnolientos y vio ante él a 2 policías que venían a arrestarlo. Llegarían entonces 8 meses en una celda abovedada de la fortaleza de Pedro y Pablo, la condena a muerte y la falsa ejecución, que, recordáis, derivaría en el día más feliz de la vida de Fiodor. ¿Pero creéis que esa felicidad duró? Después de que el príncipe Mishkin cuente en El idiota la historia del hombre que van a fusilar y que al salvarse quiere aprovechar cada minuto, le preguntan si lo consiguió.
Ese amigo suyo, ¿qué uso hizo de esa vida eterna cuando le conmutaron la pena? ¿Cómo aprovechó tal tesoro? ¿Vivió cada minuto sin perderlo y aprovechándolo como esperaba? ¿O no? Le pregunté si había llevado a la práctica sus propósitos de aprovechar y no perder cada minuto de vida, y me confesó que había dilapidado después muchísimos minutos. La experiencia es decisiva y demuestra que no se puede vivir aprovechando cada instante. Es imposible. Seguramente sea imposible vivir aprovechando cada instante, sí. Pero imaginad que además tienes que pasar casi un lustro de trabajos forzados en Siberia. Dostoyevski tardará 8 años en volver a Petersburgo. Volverá siendo un hombre enfermo que ha visto y vivido penurias que muchos jamás podremos imaginar. Ha vivido más allá de los límites y, como dice el filósofo rumano Emil Cioran, a partir de entonces creará personajes más allá de los límites. Dostoïevski est allé vraiment à la limite, c'est-à-dire que tous ces personnages franchissent une limite. Chaque être a une sorte de limite qu'il ne doit pas franchir. Eh bien, les personnages de Dostoïevski la franchissent. Próxima parada, barrio de Senaya. Dostoyevski regresó a Petersburgo casado con su primera mujer, María Dmitrievna, a la que conoció mientras hacía el servicio militar obligatorio. El matrimonio vivió cerca de la plaza Senaya, uno de los lugares en los que, no por casualidad, transcurre Crimen y Castigo, uno de los lugares más turbios y peligrosos de la ciudad en el siglo XIX. Son años de trabajo a destajo para Fiodor, que busca dinero para cubrir sus necesidades básicas y busca también recuperar su posición perdida. Pero hay muchos días que no es capaz de trabajar. En Siberia ha sufrido los primeros síntomas de la epilepsia y cada día las crisis son más violentas. A menudo lo mantienen en casa, impedido. El día después de la boda, María Dmitrievna es testigo de uno de los ataques de Dostoyevski. Es así como descubre la enfermedad de su marido, de la forma más dura, contemplando con horror las violentas convulsiones, los espumarajos en la boca, el pantalón llenándose de orina. La enfermedad lo avergüenza y acompleja. Cuando los hermanos Karamazov haga epiléptico al personaje de Smerdiakov, dirá de él: Es un pobre epiléptico, un espíritu débil. Lo podría azotar un niño de 8 años. Seguro que es parecido a cómo se ve Dostoyevski cuando la enfermedad lo doblega. Fiodor se refugia en el trabajo y lanza junto a su hermano la revista Vremya, Tiempo. En ella publicará por entregas la obra Recuerdos de la Casa Muerta, donde narra sus experiencias en el exilio siberiano. Es la obra con la que los rusos empiezan a saber lo que es una condena en Siberia. No comprendo cómo pude pasar tantos años en aquel lugar pestilente, en el que languidecíamos 30 hombres. En invierno especialmente nos encerraban muy temprano y era preciso esperar 4 horas hasta que tocasen a silencio. Y era aquello un tumulto continuo, una batalla de gritos, de blasfemias, de risotadas, de arrastrar de cadenas, un ambiente infecto, un humo espeso, una confusión de cabezas peladas al rape, de infelices harapientos, sórdidos, repugnantes. Sí, el hombre es un animal indestructible. Se podría también definir diciendo que es un animal que se acostumbra a todo. Y tal vez sería esta la definición más adecuada que se haya dado hasta hoy. Dostoyevski ha pasado tantos años entre criminales que este ambiente de violencia se refleja por fuerza en sus novelas. A la vuelta de Siberia, su obra pone el foco en la parte más oscura de San Petersburgo. Petersburgo es, y siempre será, una ciudad contradictoria. Aún hoy, las fachadas lujosas de muchos palacios esconden patios desastrados que se caen a pedazos. Algo semejante sucede en la ciudad en la época de Dostoyevski. Más allá de la brillante fachada que es la avenida Nevsky, se esconden callejuelas lúgubres, sucias, llenas de barro, calles por las que transitar en solitario es una temeridad. Ese es el Petersburgo que dibuja Dostoyevski en Crimen y Castigo. El aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo. Ese escenario cuenta también con unos transeúntes particulares. En Petersburgo hay mucha gente que va hablando sola por la calle. Uno se encuentra a cada paso con personas que están medio locas. Si tuviéramos verdaderos sabios, los médicos, los juristas y los filósofos podrían hacer aquí estudios sumamente interesantes. No hay ningún otro lugar donde el alma humana se vea sometida a influencias tan sombrías y extrañas. Entre esos personajes medio locos encontramos uno inolvidable.
Rodion Raskolnikov, que considera que tiene el derecho a matar a una prestamista solo porque es una mujer cruel. Y partiendo de esta idea, protagoniza una de las novelas más importantes de la historia. Dostoyevski comenzó a escribir Crimen y Castigo en primera persona, pero se le hacía muy difícil narrar simultáneamente la confusión mental de Raskolnikov y los elementos objetivos de la trama. En un momento dado se dio cuenta de que si la escribía en tercera persona, pero con el narrador acercándose estrechamente a los pensamientos de Raskolnikov, entrando y saliendo de su mente, podría resolver esos problemas. Aunque no fue el primero en usar esa técnica, fue una novela revolucionaria a la hora de abordar en profundidad la psicología del personaje. Como dice Joseph Frank, uno de los principales biógrafos de Dostoyevski, fue pionero en las historias de crímenes y las elevó junto a la alta literatura. But the fact is that he's a writer who really succeeded in raising those crime stories and the other elements of his work. Fijaos lo moderno del planteamiento. En la novela sabemos desde el principio quién ha cometido el crimen. El misterio gira alrededor de la motivación de Raskolnikov. El propio personaje nos hace pensar al principio que mató a la prestamista por motivos altruistas, pero finalmente descubrimos que lo hizo por puro egoísmo. Crimen y Castigo es significativa también para entender el pensamiento de Dostoyevski. La crítica a Raskolnikov es una crítica al nihilismo y una defensa de los valores cristianos. Podría pensarse que después de haber pasado la tortura de la falsa ejecución y Siberia, Dostoyevski volvería siendo más radical, pero sucedió todo lo contrario. Regresó siendo más conservador y criticará la deriva revolucionaria que hará de Petersburgo una ciudad sangrienta y acabará conduciendo a la revolución soviética, pero ya llegaremos a eso. De momento, quedémonos con que Dostoyevski tuvo que detener la escritura de Crimen y Castigo, la primera de sus obras maestras, para escribir una novelita que odiaba, El jugador. El jugador está lejos de las mejores novelas de Dostoyevski, pero su escritura fue fundamental para entender el resto de su vida. Próxima parada, Plaza del Senado. Ya hemos hablado de la nobleza y de los bajos fondos, pero Petersburgo, como capital de un imperio cada vez más grande, era en realidad una ciudad de burócratas y funcionarios. Llamados en ruso chinovniki, siempre bajo la sospecha de corrupción, son personajes importantes en Pushkin y Gogol, las dos influencias decisivas de Dostoyevski. Los funcionarios pululaban por la zona del Almirantazgo, el Palacio de Invierno y la Plaza del Senado, junto a la estatua ecuestre de Pedro el Grande, uno de los símbolos de Petersburgo, que inspiró a Pushkin a escribir El jinete de bronce. Svidrigailov define así la ciudad en Crimen y Castigo. No quiero reanudar mis antiguas relaciones. Hace ya tiempo que estas amistades no me seducen. Además, esta ciudad, ¿ha observado usted cómo está edificada? Es una población de seminaristas y funcionarios. Dostoyevski criticará esta sociedad burocrática y deshumanizada en Memorias del subsuelo. Para que os hagáis una idea, por aquel entonces el Ministerio del Interior ruso lidiaba con 165.000 expedientes urgentes al año. Una sola venta de tierras requirió 1.351 certificados distintos. La desproporción de la burocracia hacía necesaria una buena cantidad de estenógrafos, y esto acabaría por salvar a Dostoyevski. Los últimos años habían sido terribles para Fyodor y lo habían hundido en la desesperación. Primero, la tuberculosis mató a su mujer, María Dmitrievna. Luego, falleció su gran apoyo, su hermano Mijail, con quien había llegado a San Petersburgo y con quien editaba el periódico Vremya. Vremya fue prohibido por la censura, pero los hermanos volvieron a empezar con otro periódico, Epoja, Época. Un día, Mijail escuchó que era posible que uno de los artículos no pasase la censura y se llevó tal disgusto que le dio un ataque al corazón. Murió 3 días después. La desolación de Dostoyevski no fue solo anímica. Mijail le dejó una terrible deuda económica. Dostoyevski le dijo entonces a un colega: Mi querido amigo, iría voluntariamente al campo de prisioneros por el mismo número de años para saldar mis deudas y sentirme libre otra vez. Sumido en la desesperación, Dostoyevski llegó a un acuerdo económico con un editor, a cambio de entregarle una novela corta en noviembre. Pero enfrascado en la trama de Crimen y Castigo, fue aplazando la escritura de la novela comprometida hasta que quedaba solo un mes.
Era imposible escribir una novela en un mes, y aunque la escribiera, no tendría tiempo de transcribirla. El contrato recogía que si no cumplía con el plazo, el editor se quedaría con los derechos de todo lo que escribiese los siguientes 9 años sin contraprestación económica. Con sus deudas y sin su fuente de ingresos principal, acabaría en la cárcel o algo peor. El 1 de octubre, Dostoyevski aún no había empezado la novela que le habían encargado. Un amigo lo vio tan desesperado que le pidió que se tranquilizase y luego le dijo que conocía a la persona que había montado la primera academia de estenografía de Rusia para mujeres y le iba a pedir ayuda. Al día siguiente acudió a casa de Dostoyevski una joven llamada Anna Snitkina, armada con una carpeta y un lápiz afilado. A Ana, Fyodor le pareció un hombre bastante raro. Tenía 25 años más que ella y un ojo diferente al otro, aunque era por culpa de un golpe que se había dado en uno de sus ataques epilépticos. Pero se pusieron manos a la obra y juntos consiguieron el récord de escribir El jugador en un mes. Él dictaba, ella copiaba y aún tenían tiempo de tomar el té y charlar. Cuando el manuscrito estuvo listo, Dostoyevski se apresuró a llevarlo a la casa del editor. Era el último día del plazo. Al llegar le dijeron que el editor estaba fuera de la ciudad. Se dirigió entonces a la sede de la editorial, pero el gerente tampoco quiso aceptar el manuscrito, porque no había recibido esa orden. Fyodor se dio cuenta de lo que pretendían. Para el editor era mucho más rentable que no entregase la novela en plazo, y quedarse así con los derechos del resto de su obra futura. Dostoyevski miró el reloj. Era muy tarde para encontrar un notario, así que acudió a la policía para dejar constancia de que él había intentado la entrega. Pero el policía del distrito se había ausentado. Le quedaban 2 horas para perder los derechos de sus obras. Finalmente el policía llegó antes de que dieran las 12 de la noche, y Dostoyevski tuvo el recibo en la mano. La burocracia podía hundirte, pero a él le había salvado de la ruina. El jugador no le daría la gloria, pero le cambiaría la vida. Poco después de terminarla, le dijo a Anna Snitkina que había tenido un sueño que le había inspirado a escribir otra novela. En su sueño, un artista de unos 45 años, con una enfermedad incurable, melancólico y pesimista, conocía a una chica brillante de 20 años, más o menos la edad de Ana. Consideraba ya creíble que el personaje se enamorase del artista. Claro, dijo Ana, ¿por qué no iba a pasar? De acuerdo, le dijo Dostoyevski. Ahora imagina que ese artista soy yo. Ana y Dostoyevski se casaron 2 meses y medio después de esta conversación. Como le había sucedido a la primera esposa, el hecho de contemplar la epilepsia por primera vez fue aterrador. Pero había algo más que la epilepsia. Haber entregado el manuscrito a tiempo no había borrado los problemas económicos de Dostoyevski. De hecho, Fyodor había perdido el anticipo del jugador en un casino de Wiesbaden. Resultaba que El jugador era una novela mucho más autobiográfica de lo que Ana había imaginado. Fyodor era uno de los jugadores empedernidos de los que habla la novela. A esta hora no quedan en el tapete verde más que los jugadores empedernidos que han acudido al balneario solo por la ruleta y no se interesan por ninguna otra cosa durante toda la temporada, y apenas se dan cuenta de lo que pasa en torno a ellos. Las deudas, por culpa de la ludopatía de Fyodor, obligaron a los recién casados a huir de Rusia para escapar de los acreedores. El problema era que en el extranjero Fyodor estaba demasiado cerca de los casinos, que en Rusia estaban prohibidos. Se alejaba de los acreedores, pero generaba más deudas. Llegó a empeñar el anillo de bodas de Ana y cuando consiguió el dinero para recuperarlo, de camino a la casa de empeños, se desvió al casino y lo perdió todo. La epilepsia y la ludopatía asolaron los primeros años de matrimonio. La paciencia de Ana fue infinita. El bisnieto de Dostoyevski lamentaba en esta entrevista que el mundo recuerde solo a Fyodor, pero olvide el papel fundamental que jugó su bisabuela Ana en su éxito. Она 14 лет прожила с ним и 39 лет после него как вдова, и она издавала его и произведения, и популяризировала она. Tras unos años fuera de Rusia, Ana y Fyodor se dieron cuenta de que solo podrían ser felices en casa. Además, Ana estaba en las últimas semanas de embarazo y consiguieron volver, pese a que el día antes Dostoyevski perdió en la ruleta el dinero del pasaje de regreso. Próxima parada, Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Con los años, Dostoyevski se fue haciendo un escritor más profundo, pero también más conservador.
Se convirtió en un zarista convencido y un eslavófilo que renegaba de Occidente, de la obra de Pedro el Grande y por tanto también de San Petersburgo. Para él, los eslavos eran un pueblo elegido. A un intelectual francés le dijo: los eslavos poseemos el mismo genio que el resto de los pueblos, pero además tenemos un genio propio. De modo que nosotros os podemos entender a vosotros, pero en cambio, vosotros nunca nos podréis entender a nosotros. Esas ideas eslavófilas las plasmó en la obra que lo haría más popular en Rusia, el Diario de un escritor, un conjunto de reflexiones que publicaba mensualmente. Toda la Rusia alfabetizada leía el diario de Dostoyevski, hasta el zarevich Alejandro lo leía, y a Fiódor lo convocaron para que mantuviese conversaciones educativas con los hijos pequeños del zar. Se daba la paradoja que como exconvicto seguía bajo vigilancia policial, al mismo tiempo que entraba en palacio para conversar con los hijos del zar. Finalmente, el propio zar aceptó retirarle esa vigilancia. Lo cierto es que Dostoyevski disfrutó de muchas ventajas que otros exconvictos no tenían, gracias a su talento literario. Hay quien dice que esas ventajas recibidas le volvieron más y más zarista. Fue entonces cuando se embarcó en la escritura de la que sería su última novela, Los hermanos Karamazov. Pero días después de iniciar la escritura, la tragedia golpeó a Dostoyevski. Alyosha, su hijo de 3 años, falleció a causa de una crisis epiléptica que duró más de 12 horas. La enfermedad la había heredado, obviamente, de su padre. El dolor y la culpa atenazaron a Dostoyevski, que permaneció toda la noche de rodillas junto a la cama de Alyosha. Esta tragedia tiñó Los hermanos Karamazov de un pozo de tristeza e hizo que uno de los temas de la novela fuera el sufrimiento inmerecido de los niños. Aunque te sorprenda, Alyosha, yo también adoro a los niños. Observa que entre los hombres crueles, dotados de bárbaras pasiones como los Karamazov, abundan los que quieren a los niños. El debate que surge entre los hermanos, Iván, que cuestiona la existencia de Dios en un mundo en que los niños experimentan tales sufrimientos, y Alyosha, que los acepta gracias a la fe, era el debate que Dostoyevski tenía en su cabeza en esos momentos. Aunque Dostoyevski ya no volvería a ser el mismo, apostó por la fe. Y así lo refleja en la novela. En ella critica de nuevo el libre albedrío y el relativismo moral. Por ejemplo, el de Iván Karamazov, que asegura que si no hay inmortalidad del alma, no hay virtud, lo que quiere decir que todo está permitido. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido, incluido el asesinato. En la novela se debate si es moralmente aceptable matar a alguien tan malvado como el padre de los hermanos Karamazov. La novela, como la mayoría de las de Dostoyevski, fue publicada por entregas. A medida que los rusos la iban leyendo, no podían dejar de asociar este debate con los continuos atentados contra el zar, considerado el padre de todos los rusos. Los jóvenes socialistas y anarquistas buscaron una y otra vez matar a Alejandro II, y fracasaron. Dostoyevski seguía horrorizado los intentos de magnicidio. En 1881, el grupo Voluntad del Pueblo hizo una última intentona. Una pareja abrió una tienda de quesos en la parte delantera de un local de la calle Sadovaya. Como en una novela de Sherlock Holmes, la tienda era solo una tapadera para poder cavar en la parte trasera del local y colocar explosivos bajo la carretera que recorrería el zar para pasar revista a las tropas en el castillo Mikhailovsky. La policía revisó el lugar, pero el olor del queso enmascaraba el de los explosivos. Parecía que esta vez el atentado iba a funcionar. Pero a última hora el zar cambió la ruta y decidió ir por la calle paralela. Los revolucionarios actuaron a la desesperada. Uno de ellos lanzó una primera bomba bajo los pies de los caballos que tiraban de la carroza imperial. El zar asomó del carruaje. Un miembro de la guardia le preguntó si estaba bien. «Lo estoy, gracias a Dios», contestó Alejandro II. Entonces un segundo terrorista gritó: «Es demasiado pronto para dar gracias a Dios», y arrojó una nueva bomba que volatilizó las piernas del zar. Alejandro murió a las pocas horas. Pero esto Dostoyevski no llegó a verlo, porque había fallecido solo un mes antes. Sin embargo, su legado se dejó ver en la obra monumental que el nuevo zar dedicó a su padre. La iglesia del Salvador sobre la sangre derramada fue construida en el lugar donde el zar fue herido de muerte. Alejandro III decidió construir una iglesia de estilo puramente ruso, semejante a la Catedral de San Basilio de Moscú.
Era el símbolo del triunfo del eslavismo y la negación del occidentalismo que tanto había criticado Dostoyevski. Recordad que Alejandro III había leído con devoción el diario del escritor, donde Dostoyevski propagaba sus ideas eslavistas. En el final de su vida, Dostoyevski había renegado con más fuerza que nunca del legado de Pedro el Grande. Quizás Dostoyevski pensaba, como más adelante expresaría Gandhi, que el progreso para Rusia no pasaba por importar la infelicidad de Occidente. Pero Petersburgo siempre ha sido una ciudad paradójica, y así como la columna de la Plaza del Palacio que conmemora la victoria sobre Napoleón fue construida por un francés exmilitar napoleónico, la gran catedral ortodoxa de la ciudad fue construida por un anglicano, Alfred Parland. Última parada, Monasterio de Alexander Nevsky. Dostoyevski no solo sufría epilepsia, llevaba varios años enfermo del pulmón. El clima de Petersburgo siempre le había sentado mal. El doctor le diagnosticó un enfisema y le prescribió un tratamiento de aire comprimido que le obligaba a pasar 6 horas a la semana bajo un extraño aparato en forma de campana. Mientras recibía el tratamiento, leyó las primeras entregas de Ana Karenina y encontró la novela de Tolstoy aburrida y poco estimulante. «No entiendo qué le ve la gente», dijo. Le molestaba especialmente porque el editor, que había comprado Ana Karenina por 500 rublos la página, le había negado a él 250 por una de sus novelas. Incluso en sus últimos años, cuando era un autor de éxito, se quejaba del poco caso que creía que le hacían los periódicos a su obra. Por ejemplo, sobre Iván Goncharov, el autor de Oblomov, dijo: Si a Goncharov le da un ataque de hipo, todos los periódicos empezarían a lamentarse. A nuestro gran novelista le ha dado un ataque de hipo, y mientras a mí me ignora. Lo cierto es que, pese a su popularidad, la gran demostración de amor de los rusos por Dostoyevski solo llegó en el final de su vida, que se produjo repentinamente a los 59 años a causa del enfisema. Un día discutió con su hermana, se retiró muy irritado a su despacho y se sentó en el escritorio. Se pasó el dorso de la mano por el bigote y se dio cuenta de que estaba llena de sangre. Tenía una hemorragia en el pulmón. 2 días más tarde, Ana se despertó y encontró a Fiodor mirándola fijamente. «Apenas he dormido», le dijo, «y me he dado cuenta de que moriré hoy». Una de las cosas que más interesaban a Dostoyevski ese último día era saber qué decían los periódicos sobre él. «Léeme lo que dicen de mí», le pidió a Ana. En la noticia en que se informaba de su grave enfermedad lo llamaban el más profundo escritor contemporáneo ruso, y se burlaban de aquellos que en su día lo habían criticado. Dostoyevski, muy débil, al borde de la muerte, sintió una última gran satisfacción y le pidió a Ana: «Vuelve a leérmelo». El príncipe Mishkin decía de aquel hombre al que habían perdonado la ejecución: «No se puede vivir cada día con intensidad, salvo que sea el último, entonces sí se puede». En su última hora, la vanidad, la inseguridad y el deseo de ser aceptado de Dostoyevski habían sido satisfechos. Todo San Petersburgo se agolpó para despedir a su gran cronista. Los porteadores del ataúd iban turnándose. Los primeros en transportarlo fueron los compañeros del Círculo Petrashevsky que aún vivían, aquellos que al principio de nuestra historia compartían prisión con él en la fortaleza de Pedro y Pablo. Cuando una anciana se acercó a preguntar por quién se celebraba ese majestuoso funeral, le respondieron que por un exconvicto. Llevó 2 horas conducirlo al monasterio de Alexander Nevsky, el monasterio del santo patrón de Petersburgo. Allí descansan los restos del hombre que, sin pretenderlo, mejor ha desarrollado la paradoja de la capital de Pedro, la ciudad menos rusa de Rusia, donde se crearon la mayoría de las obras literarias, musicales o políticas por las que hoy se conoce a Rusia. Y Dostoyevski, el más eslavista de sus escritores, se convirtió en el autor ruso que más ha influido en la literatura occidental, desde Nietzsche hasta Sartre o Camus. Dostoyevski acabaría renegando de San Petersburgo, pero estará ligado siempre a ella, a esa ciudad tan improbable que nació junto a un río congelado y que gracias a nuestro escritor de hoy se convirtió en uno de los grandes escenarios de la literatura universal.
Y hasta aquí nuestra historia de Dostoyevsky y San Petersburgo. Pero lo bueno es que las historias no se acaban nunca. Y si queréis conocer más historias de Dostoyevsky, así como la bibliografía del episodio, podéis suscribiros gratuitamente en grandesinfelices.com e iréis recibiendo en vuestro mail en las próximas semanas el contenido extra de todos los episodios de esta temporada. Nosotros volveremos en 15 días con un nuevo Gran Infeliz. Os dejamos una pista. En Tinta Invisible, el libro hermano del podcast, que está a la venta en España y Latinoamérica, se habla de la memoria prodigiosa de James Joyce, que cuando lo operaron de la vista era capaz de repetir páginas enteras sin verlas. Pues nuestro próximo autor también fue operado muchas veces de la vista y escribió un cuento sobre un hombre con una memoria inhumana. Y hasta ahí la pista. Nos escuchamos en el próximo Grandes Infelices.